Somos tu voz. Con el apoyo de La Ceiba, Tire Shop, cauchos, alineación, balanceo, frenos, rines y accesorios. Rona Rizquez está con nosotros, un placer. ¿Qué tal, Rona? ¿Cómo andas? Hola, un gusto. Gracias por la invitación, Jesús. ¿Cómo te va? Pues muy bien, hablamos contigo, establecemos este contacto, tú como periodista de investigación que ha tocado muy en profundidad el tema del Tren de Aragua. De hecho, aquí tengo tu más reciente libro tocando ese tema del Tren de Aragua, la banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina. Quisiéramos comenzar por lo más reciente que ha salpicado o de alguna forma ha mencionado al Tren de Aragua. Es un asesinato ocurrido en Miami-Dade, en la zona de Miami, muy cercano al aeropuerto, con un venezolano. La persona asesinada fue un venezolano que vivía en Doral y además implica, según han dicho las propias autoridades, a miembros o integrantes o personas que dicen pertenecer al Tren de Aragua. Dicho en dos platos y en pocas palabras, pareciera que ya el Tren de Aragua incluso pasó muchas otras fronteras a las que ya nos tenía lamentablemente acostumbrados, como Chile, como Perú, como Colombia, y estaría ya activado y actuando en los Estados Unidos. ¿Cómo estás de nuevo? Y bueno, vamos a comenzar por allí, porfa. Sí, bueno, la realidad es que hay desde ya hace un tiempo identificada la presencia de personas que pertenecieron o pertenecen a la banda del Tren de Aragua y que están radicadas en Estados Unidos, que llegaron a Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos han identificado, o sea, o tienen identificadas algunas de estas personas y también funcionarios policiales de Venezuela tienen información acerca de esta presencia de estos integrantes de la organización Tren de Aragua en Estados Unidos, en distintas ciudades de Estados Unidos. No hay un número determinado, no hay, no se puede hablar de 50, 20, o sea, por lo menos yo no lo tengo. Es posible que las autoridades en Estados Unidos dispongan de esa información, pero hasta ahora no hay un número oficial de, mira, hay 50 personas del Tren de Aragua en tales sitios, ni tampoco hay una información precisa acerca de la ubicación de estas personas. Lo otro que tampoco hay, o había hasta ahora, porque todavía tengo dudas acerca de esta información que está surgiendo en Miami, es la precisión de si se trata de la presencia de miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos o si se trata de operaciones del Tren de Aragua en Estados Unidos, que son dos cosas diferentes aunque no lo parezcan. En este caso, pues lo que yo entiendo de lo que hace, de lo que dice la jueza cuando está refiriéndose a una de las personas involucradas en el asesinato de otro ciudadano venezolano, es que dice que podría pertenecer a la banda El Tren de Aragua. Sin embargo, yo no tengo información donde se hable con certeza de qué es el Tren de Aragua, aunque muchos medios lo han publicado como es el Tren de Aragua, o sea, como si hay alguna autoridad. No sé si es que hay otra autoridad, quizás los investigadores policiales, que hayan dado información que afirme que esta persona detenida es del Tren de Aragua. Yo creo que hay que, bueno, sí manejarse con mucho cuidado con eso, porque lo peligroso de todo esto es que se comienza a estigmatizar aún más a la migración venezolana. Y pues yo siempre insisto en que es muy importante diferenciar entre los delincuentes y los migrantes, sobre todo porque los delincuentes y la delincuencia organizada no tiene ni nacionalidad ni frontera. Entonces, creo que es muy importante eso. No, muy válido tu comentario, obviamente, porque ahí es donde, bueno, más se llena de angustia cualquier venezolano que esté en cualquiera de estos países donde lamentablemente se menciona al Tren de Aragua, bueno, porque está asociado pues a lo peor de la especie humana, podemos decir. Ahora, yéndonos más allá, estaba viendo los detalles, en este caso de Doricera Alvarado, que cubre La Fuente, y también de Andrea Torres, que es una periodista colombiana que trabaja en el medio local News 10, que es el primero en publicarlo, y al parecer, pero repito, al parecer, la vinculación que hacen con el Tren de Aragua es que el mismo implicado dijo ser parte de la banda, a las autoridades policiales primero, y estas autoridades policiales se lo hicieron saber a la jueza. Es decir, él dice que él es del Tren de Aragua, pareciera que es hasta allí, pero en todo caso ya tú venías manejando, incluso en el libro, el hecho de que sí hay miembros del Tren de Aragua o no sé cómo llamarlos, ¿no? Aparte de miembros o personas vinculadas al Tren de Aragua que están en Estados Unidos. Ahora, acláranos la diferencia que tú mismo decías que es importante. Una cosa es que estén personas del Tren de Aragua y otra es que haya operaciones del Tren de Aragua. Una cosa es que este asesinato, le recordamos a la gente, el asesinato ocurrió porque la víctima fue primero captada por dos jóvenes que
pareciera que también son venezolanas, o bueno, queda en duda, que por alguna manera, por llamarlo muy coloquialmente, lo engatusan, lo convencen, lo engañan, y bajo engaño, entonces es abordado por 3 personas en otro vehículo que lo secuestran, lo roban, le roban su casa y lamentablemente al final lo asesinan. Eso fue lo que ocurrió con este venezolano. ¿Es eso una operación del Tren de Aragua? Tú nos hacías la aclaratoria que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo ni es igual. ¿Por qué? No, bueno, lo que no es igual es que puede haber personas que pertenecieron al Tren de Aragua, que se fueron del país y que están en Estados Unidos y que se dediquen a diversas actividades, desde actividades lícitas hasta actividades ilícitas. Esa es una probabilidad. Eso no significa que estas personas tengan un vínculo con la organización o que estén operando junto a la organización para actividades criminales. Entonces eso es importante precisarlo. No significa que las personas no puedan ser delincuentes, a lo mejor están cometiendo otros delitos, o sea, involucradas en otras cosas, vinculándose con otros grupos. O sea, eso es una cosa que, pues, investigarán las autoridades. Pero una cosa distinta es que estas personas, o sea, lo que ocurrió con el Tren de Aragua y con la expansión del Tren de Aragua es que el Tren de Aragua los jefes del Tren de Aragua controlaban todo desde Venezuela y enviaban a Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, a miembros de la organización para establecer células en estos países y operar en alianza, no, operar desde estos países, pero siempre vinculados a Venezuela y siempre vinculados a los jefes de Venezuela y siempre sometidos a las instrucciones de los jefes que estaban en Venezuela. Entonces, hay que verificar o hay que confirmar si si eso que ocurrió o si esta persona efectivamente es el Tren de Aragua y si su acción tiene que ver con operaciones dirigidas por el Tren de Aragua desde Venezuela. Creo que eso es un elemento importante. En el caso de Sudamérica, de los otros países, demoró un poco bueno, digo un poco desde el momento en que yo por lo menos supe que estaba esta expansión del Tren de Aragua y al momento en que se confirma la relación con la organización de Venezuela, pues transcurrieron aproximadamente 3 años. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la forma en que se confirma esta vinculación es cuando funcionarios de la Policía de Chile comienzan a detener a los miembros de la organización que están en ese país, les incautan teléfonos y en sus teléfonos consiguen conversaciones que los relacionan con los jefes del Tren de Aragua en Venezuela. Ok, Igual ahora, ocurrió en Colombia e igual ocurrió en Perú posteriormente. ahora fíjate, extrapolando este caso de lo ocurrido en Miami-Dade, tomándolo tal vez como ejemplo o viendo, aquí hubo un secuestro, un robo y posteriormente un asesinato, ¿no? Ahora, ¿cuál es, en tu entendido y según lo que nos comentas en el libro, por favor comparte con la audiencia, cuál es, digamos, el principal modo de ingreso, vamos a llamarlo así, de qué vive el tendedor? ¿Cuáles son su top 5 en la lista? ¿Qué es lo primero? ¿Es narcotráfico, por ejemplo? ¿Es trata de personas? ¿Cuál es para Bueno, conocer mejor la operación? ¿Cómo hay definirías cosas tú? que yo creo que es lo más importante y que, pues, si queremos pensar que pudo haber una conexión efectivamente o que puede ser el Tren de Aragua que esté operando en Estados Unidos, hay una cosa que es muy importante que hay que saber y es que el Tren de Aragua tiene cualquier actividad, o sea, se puede involucrar en cualquier actividad, o sea, el Tren de Aragua tiene una multiplicidad de delitos, un portafolio muy amplio de delitos y una capacidad de adaptación que simplemente va moviendo dependiendo del país o de la localidad donde esté y de la, entre comillas, oportunidad o el negocio criminal que puedan desarrollar en esa localidad. Entonces, no necesariamente, quizás, pongámoslo por un ejemplo, o el robo sea una de las modalidades más usadas por el Tren de Aragua o de las que les resulta más rentable. Sin embargo, si tienen que recurrir a esa, porque esa es la que les puede funcionar en Estados Unidos, pues lo van a hacer. O sea, a eso quiero referirme. Sí, Entonces, sí. volviendo a la pregunta ahora, pues hay dos negocios que son muy importantes para ellos en este momento. Uno es la extorsión, bueno, ha sido siempre uno de los negocios más importantes, negocios criminales, obviamente, entendido, ¿no? Entre comillas. Y el otro es la trata de migrantes o de mujeres migrantes venezolanas para explotación sexual. En el caso de lo ocurrido en Miami, hay varios elementos interesantes. Uno, pues la presencia de estas mujeres que habrían sido, no sé si utilizadas o si eran parte de la organización para captar a la persona que luego fue víctima. Esto es un elemento interesante porque pareciera que estas dos mujeres pudieran estar asociadas al trabajo sexual. Pues, o sea, hay que ver, eso no está, yo no lo tengo tan claro aún. Entonces, bueno, ese es un elemento que llama la atención. Luego, el hecho de que sometan a la persona, digamos que aunque no necesariamente es un modus operandi muy común, eso de llevan a las mujeres, engatusan a la persona, como dijiste tú, y se la someten y tal.
sí pueden usarlo, porque como te digo, ellos van a buscar mecanismos y van a adaptarse a cómo pueden operar en cada país. Eso no les cuesta mucho. Pero también hay otro elemento interesante, y es el hecho de que hay una particularidad que fue muy visible acá en Venezuela cuando ellos comenzaron a operar con el marketplace, que era una actividad que consistía en ofrecer vehículos a través de una página de Facebook a precios que no eran los precios que costaban esos vehículos. Con eso engañaban a la gente, las personas iban a comprar el vehículo y cuando iban a comprar el vehículo, eso se convertía en un delito que, bueno, increíble porque era, primero empezaba por una estafa, que era la oferta engañosa del vehículo, seguía porque esas personas eran sometidas y les robaban el dinero que llevaban encima para pagar parte del vehículo que iban a comprar, pero luego las mantenían secuestradas y las mantenían secuestradas para pedir el rescate. Es decir, el rescate era, si el vehículo costaba $10,000 y la persona llevaba 5,000, pues se supone que debe tener los otros 5,000 en su casa o alguien de su familia los tenía. Entonces, los mantenían retenidos para pedir esos otros 5,000, o sea, era un secuestro. Y luego, muchas de esas personas eran asesinadas. Entonces, como vemos, toda esta línea, esta cadena, aunque hay diferencias con lo que pasó en Estados Unidos con este caso, pues también hay similitudes. Entonces, creo que eso es un elemento que, pues, no estoy afirmando nada, pero creo que es algo que hay que considerar. Sin duda. Bueno, también dentro de todo especulando porque todavía no tenemos todos los elementos de convicción, ¿no? No los han dado las autoridades, por cierto, porque dijeron, de alguna forma cerraron el paso en este momento de la comunicación con los medios porque la investigación está en pleno desarrollo. Ellos también están juntando todas esas pistas. Tal vez en unos días, una semana, tengamos más respuestas. Quiero aprovechar este contacto contigo, que por cierto nos los debíamos desde diciembre incluso, ¿no? De cuando estuvimos en el bautizo del libro para hablar de otro caso diferente y como aparentemente todo salpica al Tren de Aragua, uno dice, ¿por qué no? ¿Por qué no ponerse aquí especulativo? O tal vez tú tienes unos elementos de convicción que dicen, no, mira, no es tan descabellado. El caso del lamentable asesinato de Cancerbero, de Tyron González y de su amigo y productor Carlos Molnar, afortunadamente dentro de todo lo malo, ya se ha descartado que él haya sido un asesino y luego un suicida, lo cual, bueno, reivindica su figura. Yo te participo que yo me convertí en fan del arte de Cancerbero, más allá de la música, ¿no? Pero bueno, al margen de si yo soy fanático o no, ¿tendrá algo que ver lo que todavía no ha dicho Tarek William Saab a propósito de este caso? Porque hay nombres que no ha mencionado que deberían estar ya públicos en un caso como este. ¿Tendrá algo que ver ese crimen organizado del Tren de Aragua o lo descartamos de una vez? No, bueno, yo no tengo ningún conocimiento. Yo creo que sería muy especulativo vincular al Tren de la Bolsa, como dicen ya, casi que le robaron el tetero al niño Jesús. O sea, sí, son delincuentes y pues Exacto, hacen es capaz de delitos cualquier cosa. Ok. involucrados en todo. Lo que sí es interesante allí, lo que sí pudiéramos encontrar como un punto común, es que el Tren de Aragua es de Aragua, nace en Aragua, nace más o menos por la misma época en que ocurre el caso de Cancerbero, y pareciera, según la versión oficial que ha dado el fiscal y que han dado las autoridades venezolanas, que ese caso está rodeado de una gran cadena de corrupción, si es que efectivamente fue así, estas personas a las que se les señala ahora de haber asesinado a Cancerbero y haber montado toda esta trama, si es que esos son los responsables, que eso tampoco está claro todavía, están ahora negándolo, los abogados hablan de una serie de irregularidades efectivamente que se han cometido en torno a esta detención, a estas detenciones y a las declaraciones o testimonios brindados por estas personas, pero más allá de eso hay un elemento común y es una gran cadena de corrupción en el Estado de Aragua que involucra a funcionarios policiales, a funcionarios del Ministerio Público, a funcionarios del sistema de justicia, de los tribunales. Entonces, yo creo que hay allí un elemento que es muy interesante de investigar porque estamos frente a una situación que se estaba dando en Aragua durante un tiempo, que bueno, yo creo que hay que ver quiénes están detrás de esto. O sea, yo soy de las que cree que no sé si estas personas cometieron el crimen o no, no sé si fueron forzadas a dar ese testimonio o no. Lo que sí sé es que alrededor de esto hay una serie de irregularidades y lo que sí creo es que en un país serio, en este momento, el 6CPC estaría intervenido, el Ministerio Público también estaría intervenido y los tribunales del Estado de Aragua estarían intervenidos. Entonces yo creo que eso es un elemento que todavía queda mucho o sea, es una situación donde hay mucho por investigar y donde hay muchos más responsables de lo que se están viendo.
No, seguramente, así es. Me parece extraño que no hayan nombrado, por ejemplo, a Tarek El Aissami, digamos que ya públicamente lo están en teoría buscando y era gobernador de Aragua en ese momento, antes había sido ministro de Interior y Justicia, fue vicepresidente. Pareciera que hay una vinculación entre los Amnésica y Tarek El Aissami, pero no se ha dicho públicamente. Sí en canciones, fíjate tú, sí en un hilo de Twitter que tiene un usuario que se llama Iván R. Rojas, que hace un año, por cierto, que lo publicó ese hilo de Twitter, pero no, digamos, en la versión oficialista. No me gusta llamarla oficial porque no es lo mismo, ¿no? Y en esa situación en que viven las instituciones en Venezuela o la escasez de instituciones en Venezuela menos. Pero bueno, tampoco podemos especular más sobre ese caso. Si nos gustaría, Rona, porfa, que le dieras más detalles a la gente, porque yo estoy seguro que muchas personas que todavía no lo hayan leído van a encontrar aquí muchísimas respuestas y más allá de las especulaciones que hemos hecho hoy o de las elucubraciones de este tema, en el caso del libro sí hay una investigación concreta en donde se va señalando punto a punto, nombre a nombre, haces una traza. Nos llevas por distintos países, por diferentes maneras de hacer delitos y de cómo está estructurado este tren de Aragua desde la Gran Casa o la Casa Grande, como la llamaron, hasta el tema, bueno, de que es una especie de hermandad. Haznos la invitación al libro, por favor, dónde ubicarlo, por qué leerlo. Sí, bueno, el libro pues se consigue, fue publicado por dos editoriales, en Venezuela por la editorial Dávar, se puede conseguir, el editorial Dávar tiene redes sociales, Dávar Editores, y en Perú, Colombia, Ecuador y Chile fue publicado por editorial Planeta. Entonces se puede conseguir a través de Editorial Planeta. Además está en librerías disponible de todos estos países, Perú, Colombia, Chile y Ecuador. Y en el caso de Venezuela, un poco menos público, pero sí hay librerías que lo están vendiendo, El Buscón, Sopa de Letras, Cálatos, son algunas de las librerías que lo están vendiendo en Caracas. Y luego se puede conseguir por Amazon, si están en Estados Unidos o en algún país donde puedan conseguirlo, funcione Amazon, pues lo pueden conseguir por Amazon porque está disponible en Amazon también. Adicionalmente, la razón por la que yo creo que deberían leer mi libro es porque no se trata en realidad de la historia de un grupo criminal venezolano. Se trata de la historia o de cómo ha cambiado el crimen organizado en América Latina a partir de la historia, para entenderlo a partir de la historia de este grupo criminal. Entonces, lo que estamos viendo en Ecuador, por ejemplo, es un poco lo que también contamos en el libro con el caso venezolano. Así es, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Encantadísimo de compartir contigo. Cuídate mucho, cuídate muchísimo, de verdad, con el corazón en la mano te lo decimos. Y bueno, que sigan las investigaciones y que sigas esclareciendo casos como estos. Muy amable. Vale, gracias. Gracias por la invitación. Somos tu voz.